Hola, buenos días. Ahora voy a ver la segunda parte del eclipse, algunos detalles que me faltaron. Importante. Por ejemplo, eclipse. ¿Qué significa la palabra eclipse? Es una palabra que viene del griego y significa abandono, ¿no? El momento en que se oculta, ¿cierto?, la luz solar. En la corona solar se concentra la mayoría de las preocupaciones de los científicos. Y casi todos los estudios están referidos a la parte exterior del Sol, que sería la corona. En la corona se producen aproximadamente 2 millones de grados de temperatura. Y su extensión abarca desde su origen hasta la cromosfera con 1 millón de kilómetros. Con 1 millón de kilómetros. Cuando se produce la eclipse total, ¿cierto?, el Sol queda completamente cubierto por la Luna. ¿Y cómo puede ser eso? Si el Sol es 400 veces más pequeño que el Sol, ¿cómo puede ser que lo tape completamente? Igual es un poco complicado de entenderlo, pero según los científicos se acercaría 400 veces más la Luna hacia el Sol. Y ahí lograría el efecto ese de tapar completamente la luz solar. Hay 3 tipos de eclipse. El solar que tuvimos nosotros acá en Coquimbo, el 2 de julio, que cubrió completamente el sector. Después está el eclipse que sería el total, eclipse total, eclipse parcial, que sería una parte del Sol solamente quedaría cubierto, y después sería el anular. Y el anular es cuando la Luna, ¿cierto?, se aleja de la Tierra. Supongamos está la Tierra y la Luna se aleja. Y ahí es tan grande la distancia que ese eclipse se produce mucho más lejos de la Tierra. A ver, eso sería como lo más importante con respecto al eclipse total o parcial o anular, y decir de que en diciembre del año 2020 va a haber un eclipse en la Araucanía, y el año 2021 va a haber un eclipse en la Antártica. Ahora, cuando la Luna forma un cono, ¿cierto? Allí está el Sol y la Luna forma un cono de oscuridad, así como un barquillo de helado, ¿cierto? La parte angosta es la que cae sobre el sector donde se va a dar la oscuridad total. Y en la oscuridad total no solo se impresiona los organismos humanos, sino que también tiene, y se ha comprobado que tiene su efecto en muchas aves, animales, incluso las plantas. Eso lo están estudiando, están recién tratando de entenderlo, porque también han visto que algunas plantas se ponen en modo sueño cuando empieza la oscuridad total. Eso lo están investigando recién. También decía alguien por ahí, bueno, para que no tengan problemas porque es muy delicado para la vista. Y aunque recomiendan mucho, bueno, el lente que esté certificado, uno nunca puede estar tan segura que el lente viene tan bien. Bueno, decían, entonces véanlo en las hojas de los árboles, porque se ponen ahí medias lunas en las hojas de los árboles. Y ahí uno en ella, en ese reflejo, puede ir contemplando el eclipse. Bueno, que fome van a decir algunos,
pero hay otras que le interesa más la seguridad. Ahora, como les decía, en la corona solar se estudian los fenómenos más importantes del Sol. Y hay uno que me llamó mucho la atención. Bueno, el año 1915, Einstein saca por primera vez al mundo, a la luz, su teoría de la relatividad. Pero no se podía comprobar al tiro porque la luz solar es tan intensa que perturba mucho el ambiente de las estrellas cercanas a él, del Sol, y hasta donde podía llegar el telescopio. Pero igual, ese año también le tomaron fotos al Sol y las estrellas cercanas. Pero realmente se puede comprobar la teoría de Einstein el año 1919, que fue un año con eclipse total. ¿Y cómo? Los telescopios de Greenwich, a ver, un segundito, sí, de Greenwich. El telescopio de Greenwich ya tenía fotos de las estrellas cercanas al Sol, grupos de estrellas. Pero, según lo que se decía en aquella época, que el espacio-tiempo era estático, porque esa era la teoría del gran Isaac Newton, que fue realmente un iluminado, un genio muy grande. Él también creía en Dios, igual que Einstein, pero tenían dos visiones distintas. Newton creía en el Dios tal como lo conocemos nosotros, el Dios todopoderoso, pero que también puede estar cerca de nosotros, el Dios que nos muestra mucho Jesús. Pero Einstein creía en la visión del filósofo Spinoza, que fue un gran filósofo también de su época, en su época. ¿Y qué es lo que decía Spinoza? Hablaba de un Dios de gran belleza, de gran perfección, armonía, equilibrio. Entonces, en ese Dios creía Einstein. No creía en el Dios amigable, que yo le puedo hablar, contarle mis cosas, nada de eso. Creía en el Dios de Spinoza. Bueno, entonces, volviendo a la teoría de Newton, él decía de que el espacio-tiempo era estático. Y Newton decía que el espacio-tiempo era dinámico y como el Sol, ¿cierto?, tenía el electromagnetismo del Sol y el movimiento, y además decía que la luz tenía masa, lo cual era algo nuevo para la época. Conjugando todo eso, sí, el Sol podía provocar cambios en la luz. Bueno, y en el eclipse entonces de ese año, 2019, sí lo comprueba la teoría de Einstein, él tenía razón. Aquí estaba el Sol, ¿cierto? Ya, supongamos, medio raro el Sol, ya. Y en el eclipse total pasa el rayo, ¿cierto?, de la estrella o de las estrellas más cercanas y se curva y además se altera hacia dónde va, la proyección hacia dónde va, se curva. Y eso gracias a la atracción del Sol electromagnética. Bueno, especialmente la masa, porque el Sol tiene masa, la luz tiene masa, la luz es electromagnética, entonces es obvio que hay una interacción. Y con eso se comprueba la teoría de Einstein. A ver,
Eso sería, sí, la masa del Sol, sí. Y solo la podían comprobar en un eclipse. Esa fue la gran historia de la confirmación de la teoría de el famoso y nunca bien ponderado Einstein. Bien, chao. Ojalá les haya gustado.